We're live. Hola, buenas tardes. Esta es Adriana de la Sociedad de Autismo de Texas. Estamos en vivo haciendo nuestra primera conexión, haciendo una conferencia en español para todas las familias. Les damos la bienvenida. Eh, estamos muy contentos de tener como invitada a la doctora Berenice de la Cruz. Ella es miembro del comité de directivo de la Sociedad de Autismo de Texas y también es profesora de la Universidad Texas A&M aquí en San Antonio. Le damos la bienvenida a la doctora y tenemos una plática muy interesante sobre el autismo y cómo se diagnostica. Muchas gracias. Sí, buenas tardes. Pues muchas gracias por la invitación. Vamos a hablar hoy todo acerca del autismo y del diagnóstico del autismo. Entonces tenemos esta presentación para ustedes preparados. Si tienen alguna pregunta, vamos a estar monitoreando el chat en Facebook Live. Entonces si quieren poner ahí sus preguntas. Como les digo, tengo la presentación lista, pero si tienen algunas preguntas que no están en la presentación, yo con mucho gusto las contesto y podemos platicar de esas cosas también. Yo nomás para compartirles un poquito más de mí, me llamo la doctora Berenice de la Cruz, vivo aquí en San Antonio y ya tengo 11 años viviendo aquí. Vivo aquí con mi esposo y mis 2 hijos y trabajo en la universidad aquí en San Antonio y he estado como en la cámara directiva de la Sociedad de Autismo. Empecé este año, pero estoy muy familiarizada con el buen trabajo que hacen y estoy pues muy contenta de estar aquí hoy con ustedes. He estado trabajando con personas con autismo desde el 2001 y en especial en educación especial y en el análisis conductual aplicado, pero tengo la especialización en el autismo y los desórdenes del desarrollo. Entonces lo que vamos a platicar hoy es algo que me interesa mucho y le doy gracias otra vez por tenerme aquí para compartirte este tema. Vamos a empezar dándole la descripción de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de autismo, que también se dice el trastorno del espectro autista o TEA. Vamos a hablar de la evaluación y el diagnóstico educacional y médico, incluyendo los niveles de severidad. Y también vamos a hablar, si tenemos tiempo, de alguna información general de prevalencia, factores de riesgos y causas. Pero realmente nos vamos a enfocar en entender cómo pasa la evaluación, la diferencia de una evaluación educacional a una evaluación médica y cosas que se deben de entender acerca de eso. Entonces vamos a hablar y enfocarnos esta tarde en eso. Y también vamos a hablar de los recursos que tenemos aquí en Texas. Gracias a Dios que tenemos bastantes recursos y ayudas para nuestras familias y quiero compartirles esos también hoy. Empezamos hablando de los trastornos del espectro autista. Aquí puse yo una foto del corazón con los pedacitos del rompecabezas, perdón. Y algunas veces usamos el rompecabezas para significar el autismo. Podemos usar diferentes símbolos, pero nos hablamos y estamos hablando de personas que queremos y pensamos primero en las personas. Y vamos a hablar de eso, de la importancia de pensar primero no en la deshabilidad o la discapacidad, pero sino primero en la persona. El trastorno del espectro autista es considerado una discapacidad del desarrollo. Hay varias categorías que se pueden tener problemas, incluyendo problemas sociales y problemas de comunicación. También puede haber problemas conductuales que pueden pasar por los problemas sociales y de comunicación. El trastorno del espectro autista va a incluir el trastorno autista o el autismo. Antes se llamaba también síndrome de Asperger
vamos a hablar de las diferencias, pero ahora lo llamamos todo trastorno del espectro autista o autismo. Y también se usaba el término trastorno generalizado del desarrollo, no especificado de otra manera en inglés, PDD-NOS. Entonces, el diagnóstico médico antes ponía las categorías en 3 diferentes maneras, hablando de autismo. Pero ya tenemos unos años que el diagnóstico médico lo incluye todo en uno, como trastorno del espectro autista. Entonces vamos a hablar de esas características, cómo es el proceso de qué debemos de ver en el desarrollo y cómo va a ser una evaluación, las diferencias de la evaluación educacional a una evaluación médica, quién puede hacer esas evaluaciones. Vamos a empezar con la evaluación y el diagnóstico médico. Es importante saber que no existen pruebas médicas. O sea que no hay una prueba que usted puede decir, ir al pediatra, a su doctor general o su doctor de familia y decir, bueno, yo pienso que a lo mejor mi niño o mi niña tiene autismo, no le puede hacer una prueba médica, por ejemplo, una prueba de sangre. Eso todavía no existe que se pueda hacer. Voy a llevar a mi hijo, le van a hacer la prueba de sangre y ya van a saber así si tiene o no autismo. Hay investigaciones que se están tomando a cabo que están viendo diferentes maneras de diagnosticar el autismo, pero no es algo que se pueda hacer todavía. Entonces es importante saber que realmente la evaluación va a ser basado en la conducta y el desarrollo de su hijo o de su hija. Entonces lo que va a hacer el doctor es que los va a evaluar basado a la información que ustedes les den, las preguntas que ellos les hagan y lo que ellos vayan observando. Sabemos que podemos diagnosticar el autismo y detectarlo para los 2 años de edad. Algunas veces hasta antes de esos hay bastantes investigaciones viendo que se puede diagnosticar el autismo antes de los 2 años, pero de seguro sabemos que para los 2 años ya podemos nosotros detectar el autismo. Aquí puse los padres saben. Digo eso porque nosotros sabemos que si los papás, ya sea la mamá o el papá, o si el niño está creciendo con sus tíos o con sus abuelitos, pero la persona que le está dando ese cuidado, si dice, yo pienso que algo está pasando con mi niño, con mi niña, es que lo que debemos saber es que tenemos que poner atención y ver eso, que los padres saben si algo no está bien. Entonces, eso es algo que todavía seguimos hablando con los doctores médicos para que no les digan, ay, espérense hasta que vaya a la escuela, ¿no? Hasta que ya tenga 5 o 6 años, que vaya a la escuela, ahí van a hacer la evaluación. No, es muy importante que si tenemos algún problema o nosotros estamos viendo algo que dijimos, no es que no está bien, como que no se ha estado desarrollando igual que los otros niños o que no ya debe de estar hablando o ya no debe de estar haciendo esto, que nosotros pongamos atención y, y busquemos más el por qué. A lo mejor no hay nada ahí, a lo mejor sí, pero no nada más decir, hay que esperarnos hasta que ya tenga 5 o 6 años. Eso no es necesario. Nosotros sabemos que antes del primer año de edad, del 33 al 50% de padres tienen alguna pregunta acerca de sus hijos, diciendo que "Pues, es que yo pienso que algo no está bien". Entonces, hasta para antes de que cumplan 1 año, tan siquiera 1/3 de los papás, hasta la mitad de los papás, dependiendo de la investigación que se haya hecho, están diciendo que ellos como que ya saben que algo está pasando, que algo está diferente, ¿no? Ya para los 2 años de edad, ya la mayoría de los padres, del 80 al 90%, saben que algo está diferente en el desarrollo de sus hijos. Entonces ahora vamos a pasar a hablar de los 2 pasos para el diagnóstico médico. Primero, vamos a tener una evaluación del desarrollo. Luego se va a va a tener una evaluación diagnóstica integral. Entonces vamos a hablar de las dos.
empezando con la evaluación del desarrollo. Esta evaluación la va a hacer un pediatra o un doctor médico, como les digo, algunas veces tienen algún doctor familiar, alguien que tenga ese título de doctor de MD en inglés, Medical Doctor. La evaluación del desarrollo se debe de hacer a los 9 meses, a los 18 meses y ya sea a los 24 o a los 30 meses. Entonces, el desarrollo quiere decir, bueno, ya está empezando empiezan los niños que empiezan a balbucear, luego empiezan a pedir las cosas con gestos y cosas así que vamos buscando en el desarrollo. Entonces, cuando usted lleva a sus niños al pediatra o al médico general, debe de tener estas evaluaciones. También tenemos evaluaciones específicas para el autismo que se deben de tomar. Y aquí le tomé una página al sitio web de Autism Speaks, porque está una lista que se puede usar para verificar al primer nivel si un niño o una niña está a riesgo de autismo. Ese se llama el MCHAT-R, que es la lista de verificación modificada para autismo en niños pequeños revisada. Realmente lo que es una página que le hace preguntas acerca del desarrollo de su hijo. Por ejemplo, la que está aquí dice, si usted señala a algo al otro lado del cuarto, ¿su hijo lo mira? Por ejemplo, si usted señala un juguete de peluche, su hijo o hija mira. Entonces estamos aquí y usted dice, ay, mira, Juanito, y está el juguete allá de peluche, allá está el osito de peluche. Voltea a Juanito a verlo. Entonces hay una serie de preguntas así. Ustedes contestan esas preguntas. En esta son 20 preguntas y dependiendo de cómo contesten, entonces ya es el primer nivel de esa evaluación. Si hay ciertas cosas que dice, ¿sabes qué? Necesitamos preguntar más, necesitamos hacer más evaluación. Entonces, ya a ese punto, el doctor lo puede referir a alguien que tenga más especialización en el autismo, en el desorden del desarrollo, para que le hagan más exámenes, más preguntas. Y si no hay ningún problema, pues muy bien, es simplemente una evaluación del desarrollo y seguimos. Pero esa se debe de completar como parte de su cita médica. La evaluación del autismo que estaba hablando es en específico a los 18 y a los 24 meses. Entonces, la evaluación del desarrollo sigue cada vez que visita al doctor médico, pero en específico, algún cuestionario como este MCHAT-R que les digo, necesita ser llenado ya cuando el niño tiene 1 año y medio y 2 años de edad. Entonces, ustedes, si son padres, a lo mejor ya reconocen esta evaluación y si no, pues puede preguntar. Yo pienso que mi niño tiene 18 meses, no se puede hacer una evaluación. Y es importante hacer estas evaluaciones aunque no tengamos ninguna preocupación, porque algunas veces, como les decimos, sí, la mayoría de los papás, así sea el 50% de los papás para la edad de 1 año, piensan que a lo mejor el desarrollo está diferente de sus hijos, pues también hay otra mitad que no se han dado cuenta o que no piensan que hay algo diferente en el desarrollo de sus hijos. Entonces, hacer esas evaluaciones es algo que se debe de hacer para todos los niños. Bueno, ahora vamos a ver si después de ese primer nivel se tiene que hacer otra evaluación, ¿quién la va a poder hacer? Entonces, esas evaluaciones médicas son otorgadas, pueden ser pediatras del desarrollo, puede ser neurólogos que son también pediatras, también son otorgadas por psicólogos o psiquiatras para niños y a menudo sabemos que necesitamos ese diagnóstico médico para poder tener terapias y soporte de otros programas del Estado y para que califiquen para esos programas. Entonces es importante
buscar la evaluación lo más pronto posible para empezar a introducir una intervención muy temprana, porque sabemos que eso es lo que más hace la diferencia para nuestros niños con autismo. Bueno, entonces, si lleva a su niño o a su niña para una evaluación y un diagnóstico médico, ¿qué se puede esperar? Pues lo primero es un historial médico que a lo mejor se hace antes de que usted llegue, quizás se hace por teléfono, le hacen preguntas acerca de su historial médico. También muy importante es que debe de haber observación, no nada más de la información que usted le dé al doctor o a los doctores que van a evaluar a su niño o niña, sino también que lo observen, la interacción entre ellos y también ahí va a ser ver diferentes pruebas que se hacen. Entonces, esta entrevista, tan siquiera una prueba que se llama estandarizada, que quiere decir que ya se hizo con muchos otros niños y sabemos que esas pruebas, cuando vemos ciertas interacciones, cierto tipo de juegos, ciertas observaciones que son buenas para distinguir a los niños que tienen autismo a los niños que no tienen. Entonces ya se han hecho muchas investigaciones de eso y podemos estar seguros que si usamos estas pruebas, vamos a estar más seguros de ese diagnóstico. No se da solamente con una prueba, sino que se usa toda esta información, el historial médico, la observación, la entrevista y las pruebas, la información que sabe el médico que usted está viendo para llegar a ese diagnóstico, pero es importante también tener esa prueba estandarizada. Entonces, también nosotros usamos este manual que tengo la foto aquí, que se llama DSM-5 en inglés, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Y en este manual hay 2 criterios acerca del autismo. Entonces ahora vamos a hablar de esos criterios. El primer criterio se refiere a los déficits persistentes en la comunicación intersección sociales. Entonces, ¿qué estamos hablando de eso? Dijimos que estábamos hablando de problemas o dificultades o diferencias en comunicación. Vamos a hablar de la comunicación social. Esa puede ser deficiencias en la reciprocidad social y emocional. ¿Cuál es la reciprocidad social y emocional? Eso habla de cuando estamos teniendo una interacción, estamos platicando, estamos jugando, ya sea hablando o no, que hay esa reciprocidad. Primero yo te digo algo, te doy algo y luego la persona responde. Y puede ser hablada, puede ser con gestos, puede ser con emociones, pero que hay esa reciprocidad. No nada más soy yo que estoy interactuando contigo y como que no me estás poniendo, no me estás haciendo caso o no estás respondiendo para nada. Algunas veces puede pasar porque pues si uno está haciendo algo más y estamos como que concentrados en eso, pues quizás no vamos a tener esa reciprocidad social. Pero lo que encontramos en personas que tienen autismo es que esas diferencias se encuentran con más, son muy comunes. O sea, todos estos criterios que vamos a hablar son conductas no que nomás existen en las personas con autismo, sino que lo vemos con más frecuencia o con menos frecuencia. En este ejemplo, pues es que con menos frecuencia hay esa reciprocidad entre social y emocional. También vemos deficiencias en las conductas comunicativas no verbales utilizadas en la interacción social. Entonces, eso habla de cuando nosotros estamos comunicándonos unos con otros, muchas veces hasta yo ahorita que estoy hablando, estoy usando gestos para comunicarme y lo que vemos en las personas con autismo es que hay algunas veces que eso ocurre con menos frecuencia. Algunas veces no usan esos gestos o esas comunicación no verbales cuando están socializándose o se usa con pues menos, ¿no? Que lo que vamos viendo en otras personas de su edad.
También pueden ser diferencias en el desarrollo, mantenimiento y comprensión de las relaciones. ¿Qué quiere decir eso? En especial cuando van creciendo los niños, entre más grandes, por ejemplo, una relación de amigos entre dos niños de 2 años es muy diferente a tener un amigo a los 5 años, allá pasar a los 10 años y a los 12 años y los 15, como que esas relaciones sociales van cambiando, los que son las expectativas cambian y sabemos que algunas veces ahí son las cosas que son muy difíciles para nuestros niños que tienen autismo. Digo niños, pero obviamente el autismo existe en los adultos también. Pero digo niños porque pues todos somos hijos de alguien, ¿no? Entonces, esas deficiencias del desarrollo son las que vemos también. Entonces, tenemos esta categoría específicamente que ve a la comunicación social y luego vamos a ver la siguiente categoría o el siguiente criterio. ¿Verdad? Tuvimos el criterio A, ahora vamos a tener el segundo criterio, que son los patrones restrictivos y repetitivos de comportamiento, intereses o actividades. Entonces aquí puse en rojo repetitivos, como para que nos acordemos. El primer criterio era comunicación social, el segundo, repetitivos. Entonces, conductas repetitivas. Podemos hablar de los movimientos que son utilizados de objetos o habla estereotipados o repetitivos. ¿Qué estamos hablando acerca de eso? Pues algunas veces lo vemos que los niños como que alinean los juguetes. Tengo esta foto aquí abajo del lado derecho, donde están todos los carritos, están así como que en línea y hay varias líneas. Eso no necesariamente es algo que no es típico, sino lo que no puede ser típico a lo mejor es que nada más, por ejemplo, el niño o la niña quiera poner los carritos en línea, pero luego ya no vamos a jugar con ellos. A lo mejor los ponemos en línea y luego 1, 2, 3 y vamos a jugar con ellos, vamos a tener una carrera o lo que sea. Pero lo que vemos algunas veces con las personas con autismo es que les gusta alinear las cosas, pero luego las tenemos que dejar así. Por ejemplo, yo me acuerdo una vez que vino una mamá, yo trabajaba en una clínica donde diagnosticábamos el autismo, entonces nos estaba compartiendo la mamá que a Mateo, pues a él le encantaban las letras y los carritos. Entonces, que lo que hacía es que agarraba todos los carritos y luego formaba letras con ellos. Así bien suave. Dije, no, pues está suave y nos estaba enseñando unas fotos, había tomado el video, porque haz de cuenta que estaba así en la sala, estaba toda la sala llena de los carritos y las letras que había hecho Mateo. Y dije, no, pues qué suave, ¿no? Le gustan los carritos, le gustan las letras. Y luego le preguntamos, digo, pero, y luego cuando ya acaban de jugar, él ayuda a recoger o cómo pasa, me dice, no, no, es que ya que si él formó sus letras, pues se tienen que quedar ahí, porque si no, pues él se enoja mucho. Y si pasamos y los movemos por accidente, se enoja. Ahí es donde empezamos a tener las dificultades, ¿verdad? Está bien alinear las cosas, pero algunas veces queremos que se queden así y baja ese tipo de comportamiento, va a ser como parte de este criterio del comportamiento repetitivo, restringido, porque no estamos bien cambiando esas actividades o tenían que ser así, o quizás está bien hacer eso, pero bueno, ahora jugamos con las letras, mañana hacemos algo más. No, pero algunas veces también lo que vemos es que repetitivos quiere decir que no nada más el lunes vamos a jugar así, no sé, lunes, martes, o sea, todos los días. Esa es lo único cosa, la única manera, por ejemplo, en el ejemplo que les di con Mateo, que jugaba Mateo con sus juguetes. Insistencias en la monotía, excesiva inflexibilidad de rutinas o patrones reactualizados de comportamiento verbal o no verbal. Entonces, ese es otro ejemplo de los patrones restrictivos y repetitivos. ¿Qué puede pasar aquí? Que algunas veces tenemos una gran angustia cuando hay cambios pequeños, ¿verdad? A muchos de nosotros nos gusta seguir nuestra rutina, una rutina es algo bueno,
Pero si cambia algo, por ejemplo, si yo usualmente me voy al trabajo y tomo cierta ruta, pero está cerrada, pues a lo mejor me voy a molestar porque ahora me va a tomar más llegar ahí o a mí me gusta irme por ahí o lo que sea. Pero voy a poder seguir, voy a llegar al trabajo, no hay problema. A lo mejor sí me voy a estar quejando porque obviamente cambió mi rutina y a lo mejor ahora ya llegué tarde por eso. Lo que pasa es con el autismo es que algunas veces es nada, no nada más que se molesta uno, sino que hay una gran angustia. O sea que ya, así como que ahora que ya cerraron esa calle, yo tengo que pasar por ahí porque de ahí, o sea, yo siempre me voy al trabajo de ahí y ahora ¿qué va a pasar? No, yo me tengo que ir por ese lado y como que la angustia es tan grande que algunas veces los niños o las personas se vuelven agresivas con sí mismas o con otros porque es mucha la angustia de que no vayan a hacer las cosas iguales. Como les digo, esos comportamientos son cosas que vemos en todos, pero es que algunas veces son muy excesivos y cuando ya les afecta al punto de que no, o sea, ya no puedo, yo me tengo que quedar aquí hasta que me pueda ir por ahí. Entonces es cuando vemos que va poder llegar a un diagnóstico de autismo si se encuentran los criterios del criterio A que hablamos y ahora del criterio B de los comportamientos repetitivos. El tercer criterio son los intereses muy restringidos y fijos que son abnormales en cuanto a su intensidad o foco de interés. ¿Qué queremos decir con eso? Bueno, pues está bien que todos tenemos cosas que nos gustan más, ¿verdad? Bueno, es que a Juanito le encantan los trenes y le gusta mucho jugar con los trenes. Bueno, muy bien, ¿verdad? Pero lo que pasa es que si el problema es si nada más Juanito nada más quiere jugar con los trenes y no más juega con trenes y no juega con nada más. O quizás Juanito le gusten los trenes, pero no le gusta jugar con los trenecitos y ahí va el trenecito, chu, 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 sino más bien a lo mejor es que él agarra su trenecito, le da vueltas y ahora vamos a jugar nada más con las rueditas. Rum, 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 y se pasa nada más jugando con las rueditas. Está suave jugar con las rueditas, me imagino que todos hemos jugado con las rueditas porque de vez en cuando pues aquí le hacemos, ¿verdad? Pero si es nada más lo único que le interesa, entonces vamos a tener este interés restringido. He tenido niños que les gustan tanto las ruedas o las llantas de los carros. Algunas veces, si ellos ven, oyen que viene un carro, ellos salen corriendo porque quieren ver el carro y ni se dan cuenta si hay algún peligro o no. Hace cuenta que salen a la calle porque que ellos nada más su enfoque es que me encantan las llantas de los carros y me gusta verlas dar vuelta, entonces ese es el enfoque. Algunas veces se ponen a riesgo que no se dan cuenta ni de los peligros que hay porque ellos están enfocados en ese interés específico. La última, bajo este criterio, se llama hiper o hiporeactividad a los estímulos sensoriales o intereses inhabitual por aspecto sensorial del entorno. ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, hiper quiere decir que hay demasiada reactividad a ciertas cosas sensoriales. Por ejemplo, si ahorita empieza una alarma a sonar o más, porque aquí estoy yo cerquita de mi ventana, si empiezan a cortar el zacate, si llega el señor a cortar el zacate aquí, a lo mejor aquí yo voy a estar, híjole, pues ahora no puedo escuchar bien, no me puedo concentrar. Cuando tengo hiperreactividad, a lo mejor, o sea, ya no me puedo concentrar que me tengo que tapar los oídos o tengo que salir corriendo porque no puedo concentrarme, hasta me duelen los oídos. O sea que como yo y como mi cuerpo está recibiendo esa información sensorial, que ahorita estamos hablando de lo que estamos oyendo, ¿verdad? Estamos hablando de las cosas sensoriales, entonces de nuestros, cómo oímos, cómo vemos, lo que olemos, lo que tocamos, de eso estamos hablando del estímulo sensorial. Entonces, ¿qué es diferente? Que a lo mejor, híjole, no, es que ellos como que les duele. Algunas veces es lo opuesto, es hiporeactividad, que quiere decir que no lo registran. Empiezan a cortar a alguien aquí el zacate y
como si no estuviera pasando nada. Y no nada más tiene que ser sensorial de algo que escuche uno, pero algunas veces es como se siente. Por ejemplo, he trabajado con niños que a lo mejor salen corriendo y se pegan. Todos nos pegamos algunas veces por accidente y si nos pegamos bastante fuerte, pues con nuestra reacción que es, ay, como que nos tocamos en esa área y dijimos, ay, y damos esa presión para, o enseñamos, ¿verdad? Y ahorita ya está haciendo esas caras que les indica que, ay, me dolió. Pero algunas veces no, ni aunque se hayan pegado recio, como que no reaccionan porque su cuerpo no está tomando esa información de la misma manera que otras personas. O sea, que realmente como que a ellos ni les dolió. Que en vías puedes estar muy bien, ¿verdad? Porque pues si a nadie le gusta estar con dolores, pero también los dolores nos ayudan a protegernos, ¿verdad? Nosotros si ya nos pegamos sabemos que no hacer eso porque pues luego te sale un moretón o si no a lo mejor te raspas y empiezas a sangrar y tienes que hacer algo para cuidarte, pero como no les duele algunas veces, no se dan cuenta. Entonces podemos también, tenemos que tener cuidado con eso porque tenemos que ver también que se cuiden y que no se vayan a lastimar y no nosotros no darnos cuenta de eso. Bueno, entonces tenemos los criterios que ya hablamos. Si los niños tienen diferencias, comunicaciones en comunicación social o interacción sociales, y también tienen patrones que son restrictivos y repetitivos, que les acabo de hablar en todas las categorías, lo que tenemos que hacer es básicamente durante las observaciones, durante las pruebas que se hacen, van a buscar estas diferencias en los niños y se las encuentran en el criterio A y en el criterio B, con toda la evaluación que van a hacer, no nada más con cierta prueba o cierta pregunta. Entonces, ya el médico general puede decidir si el niño tiene suficientes comportamientos para dar ese diagnóstico de autismo y también obviamente es cómo le está afectando a su vida cotidiana. Con el diagnóstico de autismo, también tenemos los niveles de severidad. Y los niveles de severidad es cuánto le está afectando el autismo. Ese se debe de dar para cada criterio. Para el criterio A, como dijimos, que son de comunicación social, tenemos 3 niveles. El primer nivel es el que requiere apoyo. Entonces se dice que la persona tiene autismo a un nivel 1, porque necesita algo de apoyo para poder funcionar en la sociedad. Si requiere un apoyo que es sustancial, entonces se dice que ese individuo está a un nivel 2. O si ese apoyo es muy sustancial, de tal manera que a lo mejor esa persona no pueda estar sola casi nunca, o a lo mejor nunca, porque la comunicación social está tan afectada que requiere a alguien que le esté dando ese apoyo, entonces se daría ese nivel 3. Esos mismos niveles también se dan para el criterio B, que son los patrones restrictivos y repetitivos del comportamiento. Entonces hay el nivel 1, 2 y 3. Entonces, si su hijo o su hija recibe un diagnóstico, este es el diagnóstico médico de autismo, debe de usted saber el nivel y el doctor o la doctora le debe de explicar el nivel de severidad que indica cuánto le está afectando a su hijo o hija en cada criterio. O sea que puede ser autismo nivel 1, 1, que quiere decir la comunicación y los patrones repetitivos están afectando a tal nivel que sí requiere apoyo, pero nomás un poco de apoyo. Casi estas cosas, estas diferencias, no le están afectando mucho a su vida. O no tiene que ser el mismo. A lo mejor algunas veces vemos que algunas personas que requieren algún apoyo con su comunicación social, pero a lo mejor necesitan un apoyo muy sustancial, ya al nivel 3, en los patrones restrictivos o repetitivos. Entonces puede ser 1 y 3. Esos números son diferentes y son específicos a cada persona.
Y esta información es muy importante de saber cuando ya tenemos la evaluación, porque lo importante de la evaluación es qué vamos a hacer. Ahora, ¿qué hacemos? ¿Cuáles tratamientos, cuáles terapias que vamos a hacer en la escuela que se va a hacer diferente para poder ayudar al niño o a la niña? Y esta información es importante. Bueno, tenemos el diagnóstico médico. Ahora vamos a hablar de la evaluación y el diagnóstico educacional. Como vimos con el diagnóstico médico, vemos que afecta la comunicación verbal, la comunicación que no es verbal, estamos hablando de palabras, y también las interacciones sociales. Otras características que pueden estar asociadas y afectadas con el autismo son esas resistencias al cambio que hablamos y son parte del diagnóstico médico, actividades repetitivas y movimientos estereotipados y también respuestas no típicas a las experiencias sensoriales, que también hablamos de todos esos acerca del diagnóstico médico. Para el diagnóstico educacional, sabemos que tiene que afectar negativamente el funcionamiento educacional de su hijo o de su hija. Entonces, si estamos viendo que está afectado en las áreas de comunicación social y también en los comportamientos repetitivos, pero en la escuela no le está afectando al funcionamiento educacional, que quiere decir que el niño va a la escuela y está aprendiendo, está interactuando con sus amigos, tiene amigos, sabe cómo interactuar con los maestros y realmente no le está afectando, entonces no va a recibir ese diagnóstico de autismo en la escuela, sino que es una parte muy importante que tiene que afectar negativamente el funcionamiento educacional en la escuela. De 3 a 5 años, lo que vemos con frecuencia en las escuelas es que no necesariamente le dan ese diagnóstico del autismo, sino que pueden ser categorizados como sin categoría. En inglés se llama non-categorical, ¿verdad? Que no les dicen que tiene el niño o la niña autismo, sino que puede indicar que hay una diferencia en el desarrollo de este niño que está afectando el funcionamiento educacional, pero no le van a dar categoría a este momento. Algunas veces se hace eso porque quieren dar más tiempo a ver si con experiencia de estar en las escuelas, realmente van viendo algo diferente con los niños. Bueno, ahora vamos a hablar de los recursos que tenemos disponibles en Texas. Entonces, realmente hay bastantes recursos aquí en Texas que tenemos. Voy a empezar con los recursos en especial cuando es un diagnóstico temprano. Es muy importante tener los servicios. Cuando vemos que tenemos algún problema, lo más pronto posible, es importante tener esos servicios de intervención temprana en la infancia. Estos se llaman los ECI Services en inglés. Este es un programa estatal que existe aquí en Texas con la Comisión de Salud y Servicios Humanos, en inglés HHSC, y son servicios para niños menores de 3 años. Si se ve algún retraso en el desarrollo, entonces hablamos al principio de la conferencia, estábamos hablando de esa evaluación del desarrollo que se debe de hacer cuando usted lleva a su hijo o a su hija con el pediatra o con su médico familiar, que se deben de hacer esas evaluaciones. Entonces, cuando se están haciendo esas evaluaciones del desarrollo en general o del autismo a los 18 y 24 meses, si ven algunas diferencias ahí en el niño o la niña, a ese punto puede haber una referencia para este programa. Este programa no le está diciendo necesariamente el doctor que necesita todos los servicios, el doctor no decide eso, nada más dice, necesitamos hacer esta evaluación. Entonces, el programa de intervención temprana hace una evaluación del niño, o sea, ya toman más tiempo de hacer la evaluación del desarrollo para ver las áreas del desarrollo en general
y ver si hay diferencias en las áreas, dependiendo de la edad del niño o de la niña. Y si se necesita, entonces empezar con intervenciones. Pueden ser intervenciones de terapia física, ocupacional, del habla, hay maestras que trabajan con ellos. Y este programa se enfoca en trabajar con los papás. Entonces es una terapia, pero en vez de que nada más el niño o la niña empiece a trabajar, por ejemplo, con el terapeuta del habla, entonces más bien esa interacción pasa, pero para que nosotros como padres nos eduquemos a saber cómo ayudarles a los niños, en este ejemplo, a poder hablar más, a poder comunicarse más. Entonces el enfoque del programa va a ser en capacitar a los papás para usar diferentes estrategias con su niño o con su niña para ayudarles en esas diferencias que hemos estado viendo ya en el desorden del desarrollo. Entonces es un programa y un muy buen recurso que tenemos aquí en Texas. Y cuando llegan ya los niños a tener 3 años, entonces ya no califican para esos servicios. Esos servicios ahora van a ser en la escuela pública. No les había enseñado esto, pero aquí les hablé de quién proporciona los servicios. Y también hay, aparte de las terapias, también tienen psicólogos, tienen enfermeros, porque algunas veces los problemas no nada más son de autismo, sino que puede ser algo físico, que hay diferencias o dificultades en los niños. Entonces, esos problemas, diferencias también se ayudan pero con este programa. Nada más me estaba yo enfocando yo en el autismo, como estamos platicando hoy acerca de eso. Tienen trabajadores sociales, hay orientadores, si hay problemas de nutrición, que algunas veces vemos también en nuestros niños que tienen autismo, que nada más les gusta comer ciertas comidas, que no comen de todo. No nada más con los niños con autismo, pero lo que vemos es que a lo mejor lo que comen es más restrictivo, entonces también se pueden buscar esos recursos a través de la intervención temprana. Si hay alguna pregunta que usted tenga, le puede llamar directamente al programa. Aquí tiene el número. Y hay alguien que habla español, habla en inglés, entonces ahí busca usted la opción 3 es para español, para obtener más información específicamente de este programa. Ahora hablar un poco de la escuela pública. Si su niño ya tiene 3 años de edad o mayor y quiere una evaluación educacional, entonces usted llamaría a la escuela más cercana. O sea, ¿cuál escuela? Si su niño ya es si estuviera yendo a la escuela, aunque tenga 3 años, pues no, usualmente los niños no van a la escuela, a no ser que sea un programa especial. ¿A cuál escuela primaria le tocaría ir? Y ahí puede llamar, y ahí ir en persona o llamar. Puede pedir esa evaluación educacional. Sabemos que aquí en Texas las escuelas públicas son de los 3 años de edad hasta los 22 años de edad. Se pueden proveer servicios si se requieren después de usualmente como a los 18 años, ¿no? Se gradúan nuestros hijos de la preparatoria, pero algunas veces cuando califican para servicios de educación especial, se requieren servicios adicionales, en especial para prepararlos para tener algún trabajo, para hacer esa transición a ya no ir a la escuela, a ser un adulto. Entonces esos servicios se pueden proveer hasta la edad de los 22 años. Tenemos lo que se llama el plan educativo individualizado, que ese es el plan que se hace en las escuelas para específicamente planear si su niño o su niña tiene autismo, qué vamos a hacer, cuáles estrategias vamos a usar que son diferentes para ayudarle a llegar a sus metas, a las metas que tenemos. Algunas veces las metas las tenemos que cambiar, que son cosas que son muy importantes para su hijo o hija de poder hacer en este año. Las metas se crean por un año y vamos a tener ese plan
educacional, que es individualizado, o sea que para cada persona va a ser diferente. En inglés se llama el IEP. También tienen los servicios de apoyo que se brindan en las escuelas. Entonces tenemos el programa de intervención temprana, tenemos las escuelas y este programa de Health and Human Services también de salud y servicios humanos. Ofrece terapias de análisis conductual. Tenían diferentes programas. Ahora lo que tenemos es que si su niño tiene un diagnóstico médico de autismo y usted tiene Medicaid, que puede recibir servicios a través de Medicaid. Eso es algo nuevo que se ha estado cumpliendo. Y discúlpeme que no lo tengo aquí, lo tenía en la otra presentación. Vamos a poner la información después de eso para darle la información acerca de eso. Pero sí, entonces cuando vaya a su médico general, si le da ese diagnóstico o el pediatra del desarrollo, la persona que le esté dando el diagnóstico médico, entonces con eso va a poder calificar el niño o la niña a través de Medicaid para recibir servicios aquí en Texas, ¿no? Bueno, también les quería dar la información de la agencia que es la Agencia de Educación en Texas. Se llama TEA en inglés. Aquí está el mapa de Texas, cómo está dividido en 20 regiones. Entonces, en Texas es muy grande. Entonces, tenemos 20 regiones y esto es muy importante donde esté usted en el estado, aunque esté donde no haya muchos recursos, va a haber una región específica para su área. Yo estoy en San Antonio, entonces yo estoy en la región 20. Y aquí en la región 20, son 20 regiones y yo estoy en la región 20. Entonces, en la región 20 hay un centro que se encuentra en la ciudad y ese centro le provee servicios y soportes educacionales a los distritos y a cada escuela en específico. Entonces, en esas regiones se encuentran personas que se especializan, por ejemplo, algunas veces les cambian los nombres, algunas veces se especializan en el autismo o le llaman instrucción especial. Va a haber alguien en la agencia que sepa más acerca del autismo y los servicios educacionales que se pueden proveer a su hijo o hija. Entonces es importante buscar, aquí puse el sitio web, buscar en cuál y saber en cuál región vivo. Yo sé que mi niño va a esta primaria, bueno, y está en este distrito, pero aparte de eso, en cuál región vivo y cuáles son los servicios que están ahí. Entonces, tenemos muy buenos servicios que, por ejemplo, aquí en San Antonio, si los papás tienen alguna pregunta, yo les digo, ustedes pueden llamar, abren a la región 20 y ahí tienen a alguien que les conteste sus preguntas. De cualquier pregunta que tengan, a lo mejor ellos no van a tener ese recurso, pero los pueden conectar con la información educacional. Es importante saber eso. Ellos ofrecen muchos como seminarios, conferencias, tienen una conferencia anual. Yo sé, por ejemplo, en San Antonio, sé que ofrecen una conferencia anual a los papás o tienen diferentes clases que pueden ir, ya sea de 3 horas, de 6 horas, diferentes enfoques que tienen las clases. Entonces, también es una manera que usted se puede ir aprendiendo más acerca de los temas que le interesan o de las cosas que necesita saber más para mejor ayudar a su hijo o a su hija. Y también pues para conocer a otros padres, porque sabemos que pues es muy importante tener esa comunidad y no sentirnos que estamos solos haciendo esto, sino que hay una comunidad aquí en Texas para ayudarnos el unos a otros y algunas veces también los recursos, así los aprendemos más sabiendo y conociendo más gente y compartiendo recursos. Aquí les dije, en la región 20, donde está yo en San Antonio, tienen apoyos visuales para educadores especiales. O sea, si va al sitio web, se encuentra también algunas veces recursos ahí. Entonces, si no sabe en cuál región o si no ha visitado el sitio web, pues
vaya a la página y busque esa información que les puede ayudar bastante. Tenemos una escuela charter o autónoma que es pública aquí en San Antonio. Es la única que yo conozco en el estado que que se especializa en trabajar con niños con autismo. Se llama The Foundation School for Autism. Y Responsive Ed es el nombre de la organización que la corre. Entonces, si está usted en San Antonio, ese es un recurso para usted. O si está interesado, pues obviamente esto es un recurso público. No se tiene que pagar por este servicio, sino que es una escuela que existe aquí en San Antonio. Una escuela pública, se llama Charter School, que se especializan en trabajar con niños con autismo. También tenemos extensiones y listas de espera. En inglés se llaman Medicaid Waiver Programs. Hay 6 programas que son muy importantes estar en esta línea de espera porque lo que pasa es que cuando una persona tiene un diagnóstico de autismo, puede calificar para diferentes programas que hay estatalmente. Pero para tener acceso a esos servicios hay una lista de espera y algunas de las listas de espera son muy largas. Ahorita son las listas de espera están de 12 a 14 años. Y estos programas a lo mejor no son cosas que los necesite ahorita, porque ahorita si su niño está chico y a lo mejor está recibiendo los servicios tempranos o está yendo a la escuela y tiene 5 años, dice, no, pues yo ahorita no necesito servicios para cuando vaya a trabajar o cosas así. Y a lo mejor en especial con la intervención temprana, si los papás están involucrados en la educación de sus hijos, sabemos que esas cosas pueden tener un impacto muy grande en el futuro de los niños. Ah, hablé de los niveles de la severidad de autismo y aunque le den a su hijo o hijo un diagnóstico de autismo al nivel 3 y nivel 3 de las dos categorías, no quiere decir que por eso no va a llegar a poder tener un trabajo o valerse por sí mismo. Necesariamente esa severidad que estamos viendo en los niños ahorita no nos indica necesariamente que vamos a ver en un futuro. Obviamente yo no tengo una bola mágica que me diga dónde va a estar su hijo o su hija en 10, en 20 años, pero lo que sí sabemos de todas las investigaciones que se han hecho es que si tenemos a los papás que están involucrados en la educación de sus hijos, están involucrados en la vida de sus hijos, esos niños van a poder hacer más con sus vidas. Entonces, como padres, nosotros tenemos mucho poder de poder cambiar el futuro de nuestros hijos, estando presentes, educándonos, apoyándolos, trabajando con las personas en las escuelas, con las terapias. Eso va a hacer una diferencia muy grande. Entonces, aunque dijimos, bueno, Juanito tiene 3 años, tiene autismo, yo creo que para allá los 20 años va a estar bien, no van a estar servicios, es lo que esperamos, es lo que queremos hacer. Pero yo les recomiendo poner su nombre en esta línea, poner el nombre de su hijo o su hija en esta línea de espera, porque hay muchas terapias que se pueden necesitar, hasta cuidados de enfermería, cosas que a lo mejor necesitan modificar en su vehículo, que a lo mejor ahorita no se pueden pensar, pero son servicios que se pueden estar disponibles. Entonces, por si sí se necesiten o no se necesiten, pónganse en esta línea de espera porque está bastante larga. Aquí les doy el número telefónico donde pueden encontrar esa información y hay bastantes organizaciones que les pueden ayudar a llenar el papeleo, dependiendo de dónde viven y cosas así. Y si necesitan más ayuda, pero empezando realmente llamando o buscando la información por internet. Ahí les brindo más la información. Ahí estoy viendo que ya nomás tengo unos minutitos, entonces quiero seguir con la información. Claro que Autism Society of Texas tiene mucha información y referencias gratuitas. Si no han visitado el sitio web, realmente hay mucha información ahí, recursos en español. Estamos trabajando en la página en español para nuestras familias. Entonces, si usted necesita algo, tiene alguna pregunta en específico, aquí está la información, el correo electrónico para darles esa información. Y tengo nada más
unos 2 recursos más que compartir. El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades, o el CDC, es un centro nacional y tiene mucha información acerca del desarrollo de los niños. Hay mucha información, si usted pone en Google autismo, salen como millones de cosas y algunas veces no sabemos qué leer y qué creer. Esta es una página, el cdc.gov, que usted puede saber que si usted va a esa información, que pues es información que es válida y es muy importante. Entonces, un recurso muy importante. Hay información acerca de los indicadores en acción en autismo. Se encuentran los videos de cómo el desarrollo debe de hacer. Aquí incluye un video. Hay libros que se pueden bajar electrónicamente que usted puede usar con sus niños. Hay módulos, si quiere tomar clases por internet, ahí se encuentran los módulos. También Autism Speaks tiene muchos recursos en español. Y nosotros tenemos, yo trabajo en la Universidad de A&M San Antonio, tenemos Autism Lifeline Links. Entonces, si usted vive en San Antonio en el área, usted se puede registrar y le ayudan a conectarse con servicios y también usted nos ayuda a conectar a otras familias con servicios. Entonces, aquí voy a parar, ya creo que ya nomás tenemos unos minutitos por si hay alguna pregunta. Y nomás les quiero recordar que no están solos, que aquí estamos nosotros para ayudarlos y para ayudarnos mutuamente. Pues muchas gracias. Muchas gracias, doctora. Esta información le agradecemos muchísimo porque puede ser una información muy densa que a veces es difícil para como uno como papá tomar toda esa información en un momento, pero pues la desminuzó muy bien, nos hizo el favor de explicarnos poco a poco y yo creo que quedó muchas cosas muy claras. Tengo un par de preguntas que normalmente nos llegan mucho a nuestros correos. Una es, si los niños entran a la escuela y les hacen un diagnóstico en la escuela, nos dice la escuela que el niño tiene autismo, ¿todavía necesitan un diagnóstico médico o cómo se maneja en esos casos? Sí, entonces si el niño tiene un diagnóstico educacional, eso le va a dar acceso a los recursos en la escuela. Pero si ustedes están buscando que su niño o su niña tenga terapia privada, que por ejemplo, a lo mejor sí tiene terapia del habla porque estamos viendo problemas con la comunicación, pero si quiere terapia adicional, que sería terapia privada, entonces para eso se necesita el diagnóstico médico. Entonces todo lo que va a ser separado de la educación se va a requerir ese diagnóstico médico de algún médico doctor, o sea, MD, que después de su nombre diga MD, ¿verdad? Entonces por eso va a ser importante también tener esa referencia. No tiene, por ejemplo, la terapia del habla no necesariamente tiene que ser el autismo. Hay otras categorías que se pueden llevarlo a que cubra el seguro esos servicios. Y puede ser el seguro privado médico, ¿verdad? El seguro médico o Medicaid, ¿verdad? Entonces, de ahí es importante hablar con su doctor porque muchas veces también se requiere la referencia del doctor. O sea, que no nada más usted puede ir y pedir la terapia y saber que su seguro o Medicaid va a cumplir, pero que también ellos quieren que les mande esa información el doctor diciendo, sí, es esta referencia, yo recomiendo la terapia física o una evaluación, ¿verdad? Él no puede, recomiendo terapia física, análisis conductual aplicado, lo que vaya a ser que se necesite para esa persona, pero sí se necesita ese diagnóstico médico. Entonces, por eso quería hablar de los 2 diferentes diagnósticos y que ya empiece uno a conocer todos esos criterios y que acordamos que en la escuela, ellos ven el funcionamiento en la escuela. El diagnóstico médico, vamos a ver el funcionamiento en general, o sea, incluyendo la escuela, pero de su vida cotidiana en general, cómo está el niño o la niña y en específico, pues la escuela se va a enfocar en cómo está el niño o la niña cuando él o ella va a la escuela. Perfecto, sí, esto está muy, muy claro. También hablando, si nuestro hijo tuvo una evaluación, por decir, tuvo un diagnóstico a los 3 años, lo evaluaron, ahora el niño tiene 9, 10 años, ¿necesita en algún momento tener otra reevaluación para ver cómo está en el momento, cada cuánto se recomendaría o cómo se maneja?
Bueno, pues eso ya más bien depende de los servicios que esté buscando Ujú, y también algunas veces de la propia persona, ¿no? ujú, El diagnóstico de autismo no necesariamente se tiene que seguir, dicen, bueno, ya ahorita, como sabemos que el autismo no es algo, no tenemos una cura para el autismo, ujú, tenemos maneras de tratarlo. Pero algunas veces con esa intervención, especialmente la intervención temprana, los comportamientos, la adaptación de los niños llega a cierto nivel que a lo mejor ya ni le van a poder dar ese diagnóstico porque ya está funcionando muy bien. Les hemos estado enseñando muchas estrategias para ayudarles. Entonces, algunas veces, si los papás dicen, bueno, pues no sé, yo quiero saber, ya tenemos 3 años trabajando muy intensamente, si lo llevo en una ocasión todavía va a calificar y he tenido familias que han decidido llevar a sus niños otra vez para otro diagnóstico y ya no califican para esos, para ese diagnóstico de autismo y está a tal nivel que ya no les está afectando en su vida cotidiana. Eso es algo que quieren saber. También hemos tenido algunas veces que los seguros están requiriendo que, bueno, tú estás diciendo que necesitan esta terapia, pero ese diagnóstico es hace 5 años. Yo necesito algo de los últimos 3 años. Entonces, por esas maneras, también algunas veces tenemos que buscar otra vez ese diagnóstico. Sabemos que, o sea, no debemos de buscar la evaluación cada 6 meses, cada año, no es algo como buscamos en la terapia y cómo vamos progresando, todo así, porque también pues las pruebas que hacemos no están hechas para hacerse cada 6 meses, ¿no? Para ser más válidas tiene que haber tiempo que haya pasado. Entonces eso no es que se requiere, pero algunas veces en lo personal, si nosotros como padres queremos saber o como hijos, cómo va, también para ver cómo han progresado, ¿verdad? Porque nos dan la información del nivel del funcionamiento y más bien lo que se requiere para poder cubrir y tener acceso a esos servicios que necesitan. muchísimas gracias. Gracias por sus respuestas y por la presentación. Le agradecemos por su tiempo, doctora Berenice. Muchas gracias por la invitación. Que pasen buen día. Gracias.